Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer una porción. Génesis capítulo 44. Y dice así a partir del versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcance, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel que tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, mas aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo: si vuestro hermano menor no desciende con nosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor.
Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este, de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador de joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Estuvimos considerando en estos últimos capítulos cómo Dios preparó la escena y vemos el reencuentro aquí de José con sus hermanos, si bien él aún no se dio a conocer. Vemos cómo Dios está preparando, está inquietando, y en este cuadro vemos a Israel en su relación para con el Mesías. Vemos aquí en esta porción del capítulo 44 la actitud de José. Él quiere despertarles un sentimiento de culpa y manda a su mayordomo. Y aquí vemos, como consideramos, un cuadro del Señor Jesús y el Espíritu Santo ministrando, inquietando, preparando. Bueno, el elemento aquí en cuestión es la copa de José. Es, como leímos, una copa de plata y nos habla de la redención. Esta copa de plata, propiedad de José, solamente él podía utilizar esta copa. Y así también es la copa que bebió el Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 18 y el versículo 11. En los momentos previos a la cruz aconteció esto que vamos a leer. Dice el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Solamente él bebió esa copa. Y así también aquí vemos en este cuadro. Ellos se llevan esta copa. Y así también la oferta de Dios para con toda la humanidad, como escuchamos, y en especial para con Israel. Bueno, vimos aquí lo que aconteció y vemos cómo son los pormenores de la preparación en el trato de Dios para con Israel. Y vamos a ver un poco más acerca de este joven, Benjamín. Ellos interceden por él, Judá intercede por él, para que no quede en manos de los gentiles. Él es la esperanza de su padre Jacob. Y bueno, ya vamos a ver ahora cuando entremos al próximo capítulo de qué es lo que representa Benjamín, qué es lo que tipifica aquí en la Escritura. Bueno, vamos a leer el capítulo 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienen. Bueno, aquí vemos en este cuadro el momento tan esperado. José se da a conocer a sus hermanos. Varias cosas podemos ver aquí. Como dijimos, es un cuadro de la relación del Señor Jesucristo con Israel. Y varias cosas muy interesantes. Dice aquí en estos primeros versículos, nos habla del deseo incontenible, conmovedor, en la vida de José por sus hermanos, y así es el deseo de Dios por Israel. Cuando leemos en Romanos al apóstol Pablo, él hace mención precisamente acerca de este cuadro. ¿Y qué más encontramos aquí? Bueno, realmente muy interesante lo que dice aquí el versículo 7. Y esto nos habla de la actitud de un vencedor. Un vencedor reconoce la mano de Dios en todas las cosas. Cuando no tenemos crecimiento, no tenemos revelación, no tenemos visión, culpamos a las personas de todas las cosas. Eso es muy sencillo de interpretar, muy sencillo. En Apocalipsis capítulo 4 hay una porción de la Escritura que justamente estuvimos considerando hace poco. Apocalipsis capítulo 4, cuando habla de los seres vivientes. Y dice el versículo 6, Apocalipsis capítulo 4 y el verso 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esta es la característica. Habíamos considerado en este capítulo qué fue lo que vio Juan allí en el cielo. Lo primero que vio y escuchó fue al Señor Jesús como el centro de todas las cosas. Luego vio los 24 ancianos y vio los seres vivientes. Pero, ¿qué es la primera característica que remarca de esos seres vivientes? Dice: llenos de ojos, de delante y detrás. Lleno de ojos. O sea que tiene un entendimiento de cosas celestiales. Él ve hacia el futuro y ve también el trato de Dios hacia atrás. Esto es el cuadro de un vencedor. Y así fue José. Él no culpó la desgracia que pasó. Él estuvo años en soledad, años en amargura. Sin embargo, él tomó todo de la mano de Dios. Y así también nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender.
Porque a veces, como dije, culpamos a las personas, culpamos a la vida, culpamos a cualquier cosa. Creemos que son los políticos, son las mascotas, no sé. Pero eso es porque no hay revelación. Cuando entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él podría librarnos de muchas cosas, pero no está en su propósito librarnos. Siempre recordamos por Juan el Bautista, cuando él mandó a preguntar al Señor si Él era el que había de venir, y Él estaba en una cárcel, y la respuesta ¿cuál fue? Le dijo, bueno, los ciegos ven, los sordos oyen, pero no terminó ahí. El Señor al finalizar el mensaje le dijo, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso también es de fe, no tropezar cuando la bendición aparente no es para mí. Porque, ¿qué fue lo que él esperaba a Juan? Le iban a cortar su cabeza. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios sigue hablando igual. Dios va a tratar con cada uno en particular, Él tiene una forma, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Vemos aquí este precioso cuadro, José. Dice, y Dios me envió delante de vosotros. ¿Cuántas cosas hubiese dicho un creyente carnal? Ustedes, ingratos, malvados, lo que me hicieron. Pero José no fue así. Y así también la vida de Cristo que está en nosotros. Pero para eso, como escuchábamos, necesitamos que esa vida crezca y se manifieste. Si nuestra vida espiritual es pequeñita, el viejo hombre va a estar ahí todo el tiempo manifestándose. Cuando la vida de Cristo se manifiesta, es tan agradable. Pero cuando sale el viejo hombre, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí le vemos a José. Y podemos leer en el libro de Efesios capítulo 1 y el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por esto oraba el apóstol Pablo, para que se abran nuestros ojos espirituales. Y estos seres que recién leímos, tan llenos de ojos, tan llenos de entendimiento, tan llenos de revelación. Y ahí realmente vamos a apreciar cosas que el ojo natural no va a apreciar. Solamente ahí. Así fue José. Él dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y recalca, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Y muchas veces van a pasar circunstancias en nuestra vida. Si nosotros miramos hacia atrás, más de uno ha pasado circunstancias así. Por un malentendido nos hemos alejado de algún grupo, algunos tal vez nos han echado de alguna congregación, pero Dios tenía un propósito. Dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, todas las cosas le ayuda bien. Ahora, si no ama a Dios, porque el que ama a Dios es la vida de Cristo, pero si Adán está bien gordito, entonces todo va a ser fracaso y problema. Pero si amamos a Dios, tranquilo nomás, porque Dios nos va a dar el tiempo necesario. A veces yo escucho hermanos que están preocupados por las pestes, por las enfermedades. Nuestro Dios es un Dios justo y Él nos va a dar el tiempo que necesitamos para alcanzar a ser vencedores. Así que esa es nuestra confianza. Si realmente amamos a Dios, vamos a poner la palabra de Dios por delante. Y el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, dice. Así que Dios nos va a dar en su justicia lo que necesitamos para alcanzar. Así que no hay despropósito,
no hay rencores, no hay nada. Le entregamos al Señor y podemos decir como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nos extendemos hacia adelante. Porque a veces olvidamos, pero no nos extendemos. Porque en realidad decimos que olvidamos, pero todo el tiempo estamos ahí, dando vueltas. Bueno, José es el tipo de un vencedor y también nos habla del Señor Jesucristo. Y dice, vamos a avanzar en nuestra lectura de este capítulo. Dice el versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas y todo lo que tienes. Versículo 12. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Bueno, aquí lo que acabamos de leer en el versículo 15, el beso en el oriente es la señal del perdón, Dice, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de su siervo. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y le dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan, y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no rináis por el camino. Vemos aquí en esta porción que acabamos de leer, Benjamín recibe 5 veces más. En este cuadro vemos a José como el Cristo sufriente, pero a Benjamín lo vemos como el Cristo exaltado. Y así va a ser al final de los tiempos. El deseo de Jacob va a ser y va a ver a su hijo en exaltación. Y así va a ser cuando Israel reconozca a su Mesías. Vemos aquí en estos versículos finales el cuidado amoroso de José por su familia. Y así hasta el día de hoy. Este es el deseo, que aprendamos realmente a convivir. Dice aquí esta porción, no rináis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José.
que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Bueno, capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Varias cosas encontramos aquí. Dios le llama, primeramente, en el versículo 1, Israel. Israel, ya habíamos leído cómo Dios le había puesto este nombre. Pero también le vuelve a recordar en el versículo 2. Dos veces le llama y le dice Jacob. Él ahora está en un conflicto, llega a este lugar, Beerseba. Su nombre significa 7 pozos o pozo del juramento. Él sabe que descender a Egipto no es nada bueno, él está en un conflicto y se va a presentar delante de Dios. Habíamos dicho que en Jacob vemos la vida de transformación. En Abraham vemos la vida del que llama, del Dios que llama. Y en Isaac la vida del Dios que enriquece. Todos nosotros fuimos llamados, fuimos enriquecidos en Cristo y estamos siendo transformados como Jacob. Por eso encontramos 25 capítulos de un libro de 50 que habla de Jacob. No es un tema menor. Pero Dios estuvo tratando con Jacob. Y ahora le encontramos aquí que él consulta a Dios. Y así también ocurre con nuestra vida. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultar hasta que aprendemos? Aprendemos, a veces nos lleva años. Pero Dios le da su palabra. Dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Bueno, entre el versículo 8 y el verso 27 vamos a encontrar una lista de 70 personas que son las que llegaron a Egipto. Ellos van a recibir este lugar donde van a vivir. Ya José le había dicho que iban a vivir en la tierra de Gosén. Versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré:
Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y su vaca y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería. Han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Gosén, su nombre significa cerca o cercado. Esto es el barrio o la zona donde vive José. Él ahora tiene esta comunión. Y así también la palabra de Dios declara que fuimos hechos cercanos por la obra de Cristo. Y vemos aquí un poco más. Juan capítulo 17 podemos leer, ya la hora se nos está yendo. Juan capítulo 17 y el versículo 15. Este es un lugar, habíamos dicho, cercado, separado, un lugar muy cercano a José. Y mire aquí en la oración de intercesión del Señor Jesús. Juan capítulo 17, verso 15 dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto solamente por el ojo de la fe podemos interpretar. Él va a estar ahí con su ganado, con su familia, pero es un lugar que, como vamos a ver seguramente más adelante, un lugar donde Dios va a cuidar especialmente, igual que como dice Deuteronomio 11, hablando de la tierra de Canaán, dice tierra que el ojo de Jehová cuida todo el año, dice. Así es la habitación del pueblo de Dios. Así fue con Israel en lo natural. Y así es con cada uno de nosotros. Hasta aquí no vamos a ver, la hora se nos fue. Que el Señor los bendiga ricamente.